Sigue diciendo el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y estábamos explicando que aquí el Señor Jesucristo está destacando acerca del nuevo nacimiento, que es una necesidad absoluta y universal, y el Señor Jesucristo cambia de estar hablando en singular con Nicodemo y ahora hace una alusión plural, os es necesario nacer de nuevo. Todo ser humano, sin excepción, necesita nacer de nuevo para ser salvo. No hay una sola excepción, no hay ningún atajo, no hay ningún camino en el cual el hombre pueda esquivar para no creer en Cristo y salvarse por sí mismo. De hecho, esta palabra es necesario, es la misma palabra que aparece en 1 Timoteo 3:1 para hablar de los requisitos de los pastores, que dice, pero es necesario que el obispo sea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Esta palabra es necesario, nos está indicando una condición sin la cual no puede hacerse algo. Es necesario, es un requisito absoluto para que una persona pueda ser salva. Absolutamente nadie, ni siquiera la persona más religiosa, más sabia, más destacada en su sistema, puede ser salva si no es engendrado de lo alto, si Dios no cambia su corazón. ¿Por qué razón? Porque no hay un solo ser humano en la tierra que hayamos nacido sin pecado y que no necesitemos la regeneración, que no necesitemos salvación. Aún Nicodemo, que era un hombre religioso, moral, destacado, un teólogo preeminente, era una persona ajena a la vida espiritual y necesitaba de Cristo. Ahora, si esto era este hombre, que no era un asesino, que no era una persona, por decirlo así, que robaba o que hacía otro tipo de cosas, era una persona, entre comillas, moralmente buena, pero el Señor Jesucristo le está diciendo que su corazón está necesitado de la gracia de Dios. ¿Qué podemos esperar de todos nosotros? Sin excepción, no hay una sola persona que pueda ser lo suficientemente buena para salvarse por sí misma. Todos estamos necesitados de esta gracia soberana del Señor. Nicodemo estaba sorprendidísimo y estaba estupefacto de lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Por eso es que le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y en el versículo 8, el Señor Jesucristo sigue explicando la naturaleza de la regeneración, y ahora en lugar de compararlo como en el versículo 5 con el agua, la obra del Espíritu Santo, ahora lo compara con el viento. Sigue diciendo el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto el Señor Jesucristo lo está usando para expresarnos que el nuevo nacimiento o la regeneración es una obra primeramente soberana de Dios. Dice, el viento sopla de donde quiere. Nadie le puede ordenar al viento, hey, viento, ahora como que deberías venir de este lado o de este lado. El viento es soberano y obra según su soberanía. La obra del Espíritu Santo es soberana. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Dios regenera a quien Él quiere regenerar. El Señor Jesucristo mismo dijo aquí en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no le arrastrare a mí. Si Dios no nos arrastra a Él desde lo profundo de nuestros corazones, nosotros no podríamos arrepentirnos y creer en Él. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Cuando dice y esto no de vosotros, se refiere tanto a la gracia como la salvación como la fe. La fe es un regalo que Dios mismo otorga para que nos podamos arrepentir y creer en Cristo. La salvación es una obra enteramente y soberana de Dios. Dios es quien hace esto. Nosotros mismos no nos regeneramos. Es Dios quien lo hace soberanamente. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Esta comparación también nos está describiendo que la regeneración es una obra misteriosa de Dios. No sabemos cuándo ni cómo pasa. El evangelio es predicado, pero no sabemos cómo los pecadores son regenerados por dentro, se arrepienten y creen, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Vemos, por ejemplo, un caso de esto que Pablo estaba predicando, y podemos ir a Hechos capítulo 16, por ejemplo.
Hechos capítulo 16, versículo 14, vemos un ejemplo de esta obra soberana del Espíritu Santo y misteriosa. Pablo estaba predicando y dice el versículo 14 que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el mensaje del Evangelio. Y el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fue Dios quien hizo la obra. No fue la habilidad de Pablo para predicar. No fue el llamamiento que Pablo hizo para que ella recibiera al Señor como su Salvador. No fue nada de lo que Pablo humanamente hubiera hecho. Fue el mensaje mismo y el Espíritu Santo, Dios mismo obrando secretamente en su corazón. Si nosotros nos vamos más adelante también, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De una manera milagrosa y soberana, cuando nosotros escuchamos el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Cristo, de la santidad de Dios, de nuestro pecado que nos condena al infierno y de la gracia y del perdón que Él ofrece por medio de lo que hizo en la cruz y de su resurrección, inmediatamente algo, no sabemos en qué momento, cómo ni cuándo, cambió en nuestros corazones algo y creímos y fuimos salvos. Por eso sigue diciendo: mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por lo tanto, vemos que la obra de la regeneración es una obra soberana, misteriosa y poderosa que Dios hace. No sabemos cómo pasó, pero sabemos que es real porque se puede ver en los resultados, se puede ver en los frutos. Antes éramos enemigos de Dios, no anhelábamos las cosas de Dios. Ahora anhelamos agradar a Cristo, anhelamos la santidad, anhelamos la palabra de Dios. Cuando pecamos nos sentimos tristes, pedimos perdón y queremos que Dios nos ayude a ser íntegros. Tenemos deseos santos que antes no teníamos. Amamos a los creyentes, amamos a los hijos de Dios, amamos a los hermanos en Cristo, amamos a la iglesia. Somos diferentes. Sabemos que algo pasó dentro de nosotros, pero no sabemos exactamente qué fue, cómo ni cuándo. Solo sabemos que fue real, porque Dios obró soberanamente, poderosa y misteriosamente en nuestros corazones por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio. Y con esto concluyo. Esta obra soberana que el Espíritu Santo hace, regenerando a los creyentes, a las personas que Dios escoge para salvación, podemos ver, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pedro nos está expresando que fue por la palabra de Dios que nos fue predicada que el Espíritu Santo obró la regeneración. La regeneración no es aparte de oír el Evangelio. De hecho, aquí quiero recalcar lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede ser regenerado fuera de la palabra de Dios. Tenemos que escuchar el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de que Jesús vino, se encarnó, vivió la vida perfecta de obediencia que nosotros no hemos podido venir, que la ira de Dios fue derramada sobre Él para podernos justificar y que por medio de la fe nos ofrece salvación, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que volverá por segunda vez. Tenemos que oír este mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo hace su obra en quien Él quiere regenerar, de manera que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y esto nos hace concluir entonces que debemos de ser honestos cuando predicamos el Evangelio. No debemos de añadirle ni quitarle, porque según Romanos 1:16, Pablo no se avergonzaba de este Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra en sí misma, el mensaje mismo del Evangelio es poderoso para transformar corazones. No necesitamos añadirle ni quitarle, ni inventar técnicas humanas para atraer a las personas. Debemos de ser honestos y decir lo que la palabra de Dios dice. Número 2, nos debe de ser humildes
para reconocer que no fue por nuestra virtud, por nuestro merecimiento, porque fuéramos mejores o intelectualmente destacados, que entendimos quién era Jesús y nuestra